Esta semana te traigo la continuación del manual del herrero. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el resumen. Nos ubicamos en los campos de cultivo de las montañas altas. Urant está realmente concentrado en trabajar la tierra con una azada. De fondo Piaro cree que mientras más ve a Urant más le agrada, es un chico muy trabajador y apasionado, sin contar con que resultó ser más honesto de lo que Piaro esperaba. Al principio Urant estaba repleto de resentimiento hacia el señor Grid y quería vengarse, pero parece que el motivo no era la maldad sino la pasión. Piaro cree que si puede educar correctamente a Urant crecerá para ser alguien bueno, incluso podría serle de ayuda a su señor. En ello una agricultora le pide ayuda al jugador señalando algo. Urant entiende a la chica y utiliza su aura para mover una gran piedra. Piaro piensa que esa habilidad que tiene Urant para darle forma al aura es más útil de lo que imaginó. Si sigue creciendo a este ritmo será muy útil en el campo de batalla y en la agricultura. Uno nunca sabe lo que le espera en la vida, y el agricultor legendario nunca imaginó tocar fondo y ser salvado por su señor, luego salvarlo a él y terminar enseñando a sus enemigos. Piaro ha experimentado muchas conspiraciones y traiciones, así que puede ver la verdadera personalidad de las personas, y definitivamente podrá convertir a Urant en la espada de su señor. Mientras tanto, en otro lado de las montañas altas, otra persona comenta que las montañas cambiaron mucho, puesto que antes solían ser un cúmulo de tierra y basura. Se trata del protagonista. Este último escuchó que Rabbit solo asignó a 500 agricultores a este lugar, pero parece que Piaro incrementó ese número por su propia cuenta y trabajó este territorio, tal y como esperó de un agricultor legendario. Grid está impresionado con Piaro. Entonces el protagonista se topa con un montón de niñas y no sabe quiénes son. Grid no puede creer que Piaro esté haciendo trabajar a unas niñas, entiende que al NPC le apasione la agricultura, pero esto es demasiado. Ahora que el protagonista es padre puede entender la situación y no puede permitirlo. Pero inesperadamente para Grid las chicas sacan sus armas y equipamiento de la nada, estas gritan que hay alguien invadiendo el territorio del duque Grid, eliminarán al intruso en nombre de la diosa Rebeca y de la voluntad del señor Piaro. Nuestro protagonista esquiva los ataques sin entender del todo lo que está pasando. Grid recuerda que la abuela le mencionó que Piaro estaba educando a 200 candidatas a hijas de Rebeca, supone que esto debe ser alguna clase de entrenamiento para ellas. Mientras esquiva los ataques, Grid piensa que es la primera vez que las ve y parece que no las debe subestimar, no son niñas ordinarias y un jugador ordinario no podría contra ellas. Cuando crezcan las cosas se volverán realmente interesantes por aquí. Grid retrocede y puede ver que todos se están volviendo más fuertes, tanto agricultores como los miembros de Oberia Red y Raidan. El herrero protagonista comienza a sentir una emoción que solo pueden sentir aquellos que no crecen solos y grita que ayudará a las chicas con su entrenamiento, les pide que lo consideren un consejo de su parte. Grid saca su nueva espada y Yarug con la opción de asombra que la vuelve más brillante y se dispone a realizar su danza de Bagma. Las candidatas a hijas de Rebeca quedan realmente cautivadas por lo hermosa que es la espada que porta nuestro protagonista. Grid nota que las chicas se detuvieron por un instante confirmando que la opción de asombro no es tan inútil como pensó y le ordena a las chicas observar con atención. Pisa con fuerza, pero inesperadamente su espada es detenida por Piaro, quien elogia la bonita espada de su señor, pero comenta que sería una lástima que esta espada lastimara a alguna de estas chicas. Más tarde y un poco más tranquilos en el lugar, las chicas agradecen al protagonista por ayudar al señor Damian a convertirse en papa. Mencionan que es un honor conocer al duque Grid y están segura de que la diosa Rebeca lo bendecirá. El protagonista escuchó que las hijas de Rebeca solían recibir un lavado de cerebro durante sus primeros 10 años, pero le alegra que ahora actúan como niñas normales. Damian las educó muy bien. Grid le pide a la chica que crezca muy bien para cuidar de su hijo Lord y la hija de Rebeca acepta feliz de poder ser de utilidad al duque Grid. En ello Piaro recuerda que su señor le había preguntado sobre cómo mejorar su entrenamiento con un arma, y le explica que la clave está en la repetición constante. Grid responde que quiere colocar algo así como opción en sus ítems, pero como Piaro no está familiarizado con la herrería no puede imaginar cómo hacer algo parecido. Entonces Grid le pregunta el motivo por el cual entrena a las niñas usando la agricultura y Piaro responde que es para que puedan sentir la grandeza de la naturaleza y absorber la energía de la tierra. Esto no convence a Grid, que vuelve a preguntar por el verdadero motivo. Es la manera más eficiente de obtener el mejor resultado, mediante la agricultura ellas entrenan músculos que no usan habitualmente, respondió el agricultor tratando de complacer a su señor.
Explica que al utilizar un arma difícil de usar y superar esas dificultades se puede incrementar más rápido el dominio de arma. Piaro supone que es un proceso similar a cuando un músculo se desgarra y regenera mediante el entrenamiento. Esta información es todo lo que necesitaba nuestro protagonista. Ahora Grid entiende por qué Piaro hace trabajar a las personas en la agricultura. Nuestro protagonista finalmente encontró una manera de mejorar el dominio de armas. Agradece a Piaro por explicarle que ganará experiencia más rápidamente si usa un arma de la manera más complicada posible y ahora se dispone a realizar su trabajo como herrero legendario. Mientras tanto nos dirigimos al archipiélago Vejen. Aquí la reina lagarto es derrotada, el causante parece ser el asesino Faker y con esto completa la 11ª isla. Bandmer por su lado utiliza su calva para reflejar los rayos de sol y encontrar las llaves que le permiten completar la 2ª isla. Regas destroza sin piedad a los Seyobus y exclama que esto es un gran entrenamiento. Mientras tanto en la entrada del archipiélago Yisuka se pregunta que si les estará yendo bien al resto. Lawel cree que sí debido a que recibieron una guía estratégica de parte de Grid, lo único malo es que solo puede haber una persona por isla. Lawel cree que deben aprovechar esta oportunidad para limpiar todas las islas y obtener la máxima cantidad de elixires y libros de habilidades posible. Con esto en mente Yisuka también decide entrar al archipiélago Vejen y le ordena al chico que él también se asegure de hacer un buen trabajo en las islas. Lawel piensa que es una pena no saber cómo les va a los demás, tan solo espera que todos estén bien. Lo mejor aquí es tener a la mayor cantidad de personas posible en el archipiélago y le manda un mensaje a un miembro para preguntar si realmente no va a unirse a la incursión. Se trata de Eufemina, la cual responde que no se unirá debido a que debe concentrarse en la misión actual que tiene. Lawel aconseja a la chica de que aquí puede ganar muchas cosas pero deduce que si Eufemina le da prioridad a su misión debe ser importante, así que le solicita compartir los detalles. La jugadora envía todos los detalles y se despide. El estratega por su lado queda sorprendido al saber de lo que se trata. Tal y como supuso era una misión importante y en la cual vale la pena invertir tiempo. Dicho esto el estratega da un paso firme comentando que es su turno de entrar. Espero tener suerte en el campo de batalla, dijo el joven estadounidense decidido a entrar al archipiélago Vejen. Desde su bola de cristal, el sabio Styx menciona que muchos retadores han fracasado en limpiar el archipiélago Vejen pero ellos han superado la 10ª isla, no por nada son leyendas. Desde la entrada a la 40ª isla, el hada Vin grita que esto no es divertido, entre lágrimas comenta que no sabe lo que hará si muchos retadores empiezan a llegar de golpe a la 20ª isla. El sabio Styx piensa que estas personas son increíbles, son talentos capaces de dejar huella en la historia y no puede creer que todos sean los subordinados de Grid. Mientras más aprendo de él, más me doy cuenta de lo grande que es Grid, ni siquiera un sabio como yo puede entender su grandeza, dijo Styx que nunca se había divertido tanto esperando algo. Al elfo le emocionaba imaginar lo que el protagonista haría cuando venga de nuevo a este lugar. Mientras tanto nos dirigimos a una ardiente forja, el sucesor de Pagma pone todo su empeño en algo a la vez que recuerda las palabras de Piaro. Grid está fabricando un ítem que lo ayudará a incrementar su nivel de dominio de arco, forjará un arco que sea difícil de manejar. Afortunadamente Yisuka le dio muchos planos de diferentes arcos, aunque muchos de esos planos son de arcos con habilidades de tipo fuego y el protagonista no puede usar habilidades relacionadas con el fuego y debe descartar esos arcos. Grid piensa que un arco grande no es buena idea puesto que tendría una gran precisión y una velocidad de disparo lenta, el prota necesita una precisión baja que sea difícil de manejar. Para incrementar su nivel de dominio a pesar de la baja precisión el disparo debe ser sencillo o no obtendrá nada de experiencia por usarlo. El herrero legendario debe forjar un ítem basura, un arco de disparo rápido. Grid se está divirtiendo ya que no pensó que tendría que esforzarse tanto en fabricar un ítem troll, se pregunta si es por esta sensación que la gente trolea a otros. Entonces vemos un montón de arcos de madera apilados, un herrero se pregunta que para qué son estos arcos y su compañero le responde que los hizo el duque Grid con los planos de la vizconde Yisuka. El chico cree que estos arcos son muy extraños y no se pueden usar, pero su compañero le recuerda que el señor Grid nunca ha forjado nada mal y debe tener algo en mente. Una ventana le informa al protagonista de que forjó un ítem, arco de disparo rápido extraño. Este arco tiene una buena velocidad de disparo pero su precisión es baja, es un ítem basura que tranquilamente puede formar parte del pasado oscuro de su creador, no se recomienda su uso.
Se desconoce dónde impactará la flecha que se dispare con este arco. Grid lanza furioso este arco gritando que le están jodiendo. ¿Cómo no va a saber la trayectoria de la flecha? Grid pensó que en este intento obtendría la opción de ganancia adicional de experiencia de dominio de arco. Entonces el arco cae cerca de las manos del pequeño Lord, que lo toma emocionado. Grid sabe muy bien que el ítem tiene que ser un ítem troll, pero hay un límite, no puede usarse un ítem que pueda lastimar a sus aliados. El protagonista no pensó que fuera un proceso tan difícil aún teniendo la habilidad de artesanía del herrero legendario al nivel 7. Ha modificado tantos planos que ya ni siquiera sabe si está bien o mal lo que está fabricando, el margen de error es demasiado grande. Grid aún tiene otro camino, pero sería un desperdicio usar la habilidad de creación del herrero legendario para diseñar un ítem troll. El herrero entiende que debe ser un ítem basura, pero no tan basura, debe seguir teniendo buena velocidad de disparo y algo de precisión, solo así le dará experiencia de dominio de arco, no le queda otra, tendrá que seguir intentándolo hasta tener éxito. El pequeño Lord por su lado sujeta alegremente el invento fallido de su padre. Kasim puede ver que al bebé le gusta el arco de su padre, cree que la forma es extraña pero piensa que debe ser un buen arco si lo fabricó el herrero legendario. Kasim piensa que Lord ya debe tener la fuerza suficiente para usarlo y de todas formas iba a enseñarle pronto a usar el arco. Como todos están concentrados aquí, Kasim cree que nadie se dará cuenta si Lord intenta disparar una flecha. El asesino le explica cómo usar el objeto y Lord tensa el arco realmente feliz. Esta es una nueva experiencia para el pequeño. Lord dispara la flecha con gran fuerza para no tener ni un solo año de edad. El proyectil cambia extrañamente de trayectoria en el aire e impacta en el culo del gran asesino Kasim sin que éste pueda reaccionar. Kasim está seriamente impresionado, vio claramente cómo el chico estaba apuntando a la pared pero la flecha cambió de dirección y le golpeó, ni siquiera el asesino más fuerte pudo reaccionar ante esto. Entonces una ventana felicita al pequeño Lord por haber aprendido la habilidad de dominio básico del arco. Gracias a que Lord golpeó a Kasim, quien estaba al nivel 360, él creció mucho en un solo instante. Una simple coincidencia lo hizo crecer mucho, pero este malentendido estimuló la imaginación de Kasim, quien pensó que quizás este niño podría convertirse en el sucesor de la arquera legendaria Povia. En este día, en cierto sentido, las leyendas estaban mostrando su dignidad. Unas cuantas horas más tarde en la misma herrería, Grid razona que lo más importante para hacer un arco de disparo rápido es la elasticidad, y por este motivo los insumos más valorados para esto son los tendones de los wyvern. Entre los monstruos que pueden ser domesticados, los wyvern son los más fuertes, pero son difíciles de cazar y extremadamente raros, por ello la gente los doma en lugar de cazarlos. Grid vio que cada tendón cuesta más de 10.000 de oro, así que comprar muchos no saldría a cuenta, el herrero deberá conformarse con esto por el momento. Aquí se nos muestra el arco espiral de disparo rápido de categoría épica. Cada vez que se dispara una flecha, la velocidad de ataque se incrementa en un 1% hasta llegar al 50%. Es difícil de controlar la trayectoria de la flecha, pero si se acierta un ataque en el objetivo se incrementará la experiencia del dominio de arco. La flecha gira mientras vuela, por lo que hace que la trayectoria sea más difícil de calcular. La tasa de precisión es baja. El protagonista está un poco decepcionado, pero este ítem cumple todos sus requisitos, incluyendo la mejora en el dominio de arco. Ahora el herrero decide centrar sus esfuerzos en fabricar una lanza que mejore su disparo de lanza y volverá al archipiélago Vegen para subir sus niveles de maestría. Grid quiere subir los niveles de sus 3 nuevas habilidades y para ello forjará objetos específicos. Solo quedan 40 días para la competencia internacional y debe esforzarse al máximo. En las noticias se discute que incluso si Uran no participaba en la competencia internacional, Estados Unidos seguía teniendo a Cibal, Lawel y Asuka. El nivel medio de sus rankers era muy alto, por lo que seguían siendo los favoritos del torneo. Su compañero pregunta que si acaso Lawel no es miembro de Oberia Red, pero el presentador explica que esto es una competencia internacional en la que vas con tu país. Los presentadores mencionan los otros dos favoritos, que son Francia y Canadá. Tampoco pueden ignorar a Corea porque tienen a Grid y Yura, además de que este año Kraugel se presenta con Rusia, aunque este año cambiaron las reglas y será más difícil que los países con un único buen jugador gane. Pigsword ve cómo los presentadores discuten que el año pasado Corea quedó en tercer lugar gracias a Grid, pero sigue siendo uno de los países más débiles. Este año hay 21 eventos diferentes y habrá muchos participantes que tienen el mismo nivel que el coreano Pigsword.
El patriota Pigsword se sorprende porque haya tanta gente a su nivel, pero le sorprende aún más que menosprecien tanto a su dios Greed. Pigsword no puede garantizar la victoria, pero no lo pondrá fácil a sus rivales. Esta vez participará en el torneo y será un ladrillo de la fortaleza de lo que una vez fue el mejor país en los videojuegos. De fondo alguien también ve las noticias y maldice al bastardo de Greed. Todos los medios de comunicación hablan de él. Se revela la identidad del tipo como Go Jin-young. Este último insulta al protagonista por haberle destruido la vida. Greed arruinó toda su reputación como jugador de béisbol en un solo día, sin contar con que su querida novia Reina rompió con él. Go Jin-young no puede permitir que nuestro protagonista ande por donde quiera sin miedo y llama a su amigo Cheol-hyu para que se encargue de cierta persona. Entonces nos vamos a otro lugar de Corea, más concretamente a la casa del protagonista. Sege le menciona a su hermano que ella irá a ver cómo va la construcción y se quedarán en casa de los abuelos. Le pide a Greed que no se olvide de cenar. El protagonista se disculpa por no poder ir debido a que se está preparando para un torneo importante y les desea un buen viaje. Al parecer la familia entera irá a ver el edificio y a visitar a los abuelos, pero de fondo hay alguien de incógnito. Este es el amigo de Go Jin-young y vino a la ubicación que le dijo para buscar al protagonista. El tipo no conoce a Greed, pero descubrió que es alguien realmente famoso. Desgraciadamente no puede entrar al edificio porque no vive aquí, por lo que tendrá que esperar a que el prota salga. Confirmó que la matrícula del coche pertenece a Greed, así que definitivamente tiene que vivir aquí, pero le sorprende que el protagonista gane tanto dinero para comprar un coche así jugando a videojuegos. Al matón le tomó 2 horas llegar aquí, por lo que le cobrará $10.000 a Go Jin-young. Se nos revela aquí la identidad del intruso, Kang Cheol-hyu, el líder de una pandilla. Este último tan solo esperará a que el protagonista salga por la puerta para partirle los brazos y piernas. Pero desgraciadamente para el matón Cheol-hyu vemos que el tiempo pasa rápido en la residencia del protagonista. Ya han pasado 30 horas y el protagonista no ha salido ni una sola vez de su casa. El congelado matón no sabe cómo demonios puede un humano no salir de casa por más de 30 horas. Entonces razona que el protagonista podría estar enfermo. Ahora que lo piensa, Greed no tiene la compañía de su familia y las luces de su cuarto están apagadas. Cheol-hyu fue un huérfano y comprende muy bien el sentimiento de estar solo estando enfermo. Instantáneamente no puede creer que se esté preocupando por su víctima. Pero otra idea pasa por su mente y quizás otra persona haya irrumpido en su casa por la fuerza. El matón cree que quizás algunos ladrones han entrado en el apartamento de Greed mientras él estaba distraído. Si tienen retenido al protagonista, Cheol-hyu no podrá reclamar su recompensa por darle una paliza a Greed. Cheol-hyu corre maldiciendo a los ladrones, primero salvará al protagonista y luego le dará una paliza. Desgraciadamente las alarmas comienzan a pitar cuando el intruso las cruza sin identificación. Cheol-hyu olvidó que había alarmas en el edificio. Todo fue por culpa de estar pensando en tonterías y decide aprovechar la oportunidad para saltar el muro directamente. Pero nada más aterrizar se topa con una persona. Cheol-hyu pregunta por la identidad del extraño y el peliblanco responde que está aquí porque lo movilizaron a este lugar. Tras ello le menciona al matón que el sospechoso es él. He estado esperándote por 30 horas pero tengo que contenerme porque una buena persona vive aquí y no puedo permitir que las ratas pasen. Cheol-hyu puede reconocer que el tipo es un extranjero y trata de disuadirlo diciendo que no sabe de lo que habla. Cheol-hyu menciona que no sabe de dónde demonios salió el anciano, pero como las cosas no le están saliendo bien está molesto y le ordena al tipo que se aparte. El peliblanco por su lado responde que ha estado esperando por mucho tiempo y haciendo un gesto con el dedo propone entrenar un rato. Cheol-hyu pierde la paciencia y salta al ataque insultando al jodido tuerto. Pero su ataque es bloqueado con suma facilidad y el tipo menciona que estudió coreano por lo que puede entenderle. Se deshace de Cheol-hyu y se burla de lo lento que es. Cheol-hyu trata de golpearlo por sorpresa pero su puño es completamente bloqueado. No puede creer que el anciano haya podido bloquear su ataque sorpresa. Entonces el peliblanco impacta un rodillazo en todo su estómago y lo llama rata lenta. Cheol-hyu se pregunta que quién diablos es este sujeto, le ha derrotado por completo a pesar de que fue entrenado por la organización. Además ni siquiera puede liberarse del agarre del tipo. Cheol-hyu decide contraatacar con un arma blanca y grita que quién demonios es. Cheol-hyu impacta su ataque y menciona que están peleando por nada. El extranjero esquiva el golpe por poco y se sorprende por esto.
¿Quién soy? ¿Realmente quieres saber mi identidad?, preguntó intimidando al matón. Soy tú, el guardaespaldas de Grid, gritó el extranjero sometiendo a Cheol-Hyu contra el suelo. El líder de la banda criminal coreana no pudo hacer nada contra el mafioso Tun. Entonces retrocedemos al pasado. Yura recuerda que Tun le había dicho que no podía comprar tierras en Corea por falta de dinero, pero la seguridad del señor Grid es muy importante. Incluso Tun ha recibido ayuda del señor Grid. Si estás pensando en venir a Corea junto al resto, puedo encontrarte un lugar para quedarte a cambio de que te encargues de la seguridad del señor Grid, propuso la jugadora coreana. Si intentas tocar al señor Grid de nuevo te mataré, amenazó el italiano con una sonrisa tenebrosa. Entonces alguien sale del edificio porque ha escuchado ruidos extraños. Se trata de nuestro protagonista, que queda en blanco al ver la escena. Le pregunta al tipo que si es Tun y por qué está aquí. Entonces pregunta que si el otro tipo está muerto, pero el italiano responde que tan solo lo rompió un poco. La historia continúa de vuelta en el juego. El sabio Styx le da la bienvenida al protagonista después de esperarlo todo este tiempo, pero menciona que Grid es más tardón de lo que pensó y el protagonista solo puede disculparse porque pensó en venir antes, pero sucedieron algunas cosas. El herrero menciona que fue arrastrado por todas partes debido a algo que un amigo suyo. De fondo, una noticia informa de que el representante del equipo nacional de Satisfy sometió a un matón que se infiltró en su edificio. Se encontró que el matón es miembro de una banda que envió el antiguo jugador de béisbol profesional, Go Jin-myung. La policía le ha dado a Grid un premio por ser un ciudadano modelo. El sabio Styx comprende la situación y decide informar a Grid sobre sus compañeros, aunque el protagonista le responde que no es necesario pues está seguro de que los chicos lo están haciendo bien. Grid revela haber terminado de hacer su equipamiento y vino inmediatamente para no perder su preciado tiempo, ya que pronto se llevará a cabo un evento importante y debe entrenar. Grid participó en la anterior competencia internacional sin darle mucha importancia, pero gracias a la competencia ganó mucho dinero, por eso es que en esta ocasión lo hará aún mejor. Grid propone empezar de inmediato y entra en la isla número 41 del archipiélago Vejen. Grid no esperó encontrarse con una bosque de bambú esta vez y cree que es muy silencioso. De fondo Styx esperará al protagonista y le desea suerte. El sistema informa al protagonista de que la recompensa por primera vez completado es que se subirá el nivel de una habilidad. Esta recompensa le agrada al protagonista, pero esperaba también recibir algunos puntos de retador. Mientras Grid pensaba en la recompensa, se genera la misión de la isla 41, lucha contra ti mismo y gana. Grid no puede creer que tenga que luchar contra él mismo. Expresa que estas islas son realmente divertidas y por lo menos esta vez le han dado más información. Sin embargo, el protagonista cree que algo no va bien. En las islas anteriores tuvo que superar su pasado y ahora debe superarse a su yo actual, pero debe haber algún reto que lo fuerce a crecer, no será un simple combate espejo. Entonces el protagonista parece toparse con algo. Parece ser una copia idéntica de él mismo que se dirige hacia él. La presencia del otro Grid era realmente intimidante, incluso contaba con las manos de Dios. Grid cree que esto es demasiado inquietante, y viendo que tiene las manos doradas supone que también tendrá el resto de ítems y habilidades. El clon del protagonista empieza a castear una habilidad y Grid cree que mientras el tipo sea igual que él debe ser capaz de vencerlo. Entonces el clon hace uso de la danza de espada de Pagma. Grid conoce a la perfección esos movimientos y sabe que el tipo lanzará la habilidad Asesinar Enlace. Inesperadamente el clon añade un movimiento y Grid no esperó que se pudieran añadir más pasos a la danza. El clon del protagonista utilizó 3 habilidades al mismo tiempo, Asesinar Enlace y Ola. La danza de esgrima de Pagma tiene desventajas como los altos consumos de maná y los largos tiempos de enfriamiento, pero Grid está seguro de que esta combinación de habilidades de su clon tiene el impacto suficiente como para superar las desventajas. Aún así el protagonista solo puede combinar enlace con una habilidad, no sabe cómo su clon pudo combinarla con 2, no entiende cómo es que una copia puede usar combinaciones que ni siquiera el original puede hacer. Rápidamente Grid vuelve al presente y se concentra al máximo para ver cada movimiento de la habilidad. Recuerda que Asesinar Enlace al nivel 2 permite acertar de 3 a 8 golpes. Pero encima el clon añadió la habilidad Ola, con la cual ha generado espadas de ki que pueden rastrear al enemigo. Nuestro protagonista recibirá ataques desde todas las direcciones. Además de todo esto, el maldito clon usó la habilidad de movimientos rápidos para cerrar distancias con el protagonista.
Grid piensa que esto es demasiado peligroso y utiliza sus botas de Braham para intentar esquivar el ataque. Y en ello el clon utiliza la habilidad de Ola. Con esto las espadas de Ki comienzan a perseguir a nuestro protagonista incluso por el aire. Grid no sabe cómo demonios hizo esto su propio clon, parece una de las habilidades de Pyaro. Grid será golpeado por 8 espadas de con la habilidad Asesinar, podría devolverlas al clon con la habilidad Rotación de la esgrima de Pagma, pero el clon también puede hacerlo y como rotación tiene 2 minutos de enfriamiento, el primero que lo utilice estará en desventaja. Entonces Grid decide usar sus manos de Dios para bloquear los ataques, pero las manos doradas de su clon retienen a sus propias manos doradas. Justo antes de ser golpeado por la habilidad, el protagonista decide llamar a Randy para que lo salve de esta. Con ello el ataque del clon causa una gran explosión en el aire. Randy está feliz de haber podido salvar a su amigo, pero su salud llegó a 0 y será transportado al inventario de mascotas, ya no podrá llamarlo hasta dentro de 24 horas. Grid usó la habilidad para cambiar de lugar con Randy y ataca a su clon desde un ángulo ciego sin que se lo espere. Es imposible para el clon esquivar la habilidad Asesinar a esta distancia, la única manera de anularlo sería utilizar la habilidad de rotación y si lo usa primero Grid puede contrarrestarlo con su rotación. Pero inesperadamente para Grid, su clon decidió recibir el ataque totalmente de frente. El clon sabía que si usa la rotación primero estará en desventaja y no dudó en recibir el golpe. Además de que el sujeto ya inició los movimientos de pies para realizar la habilidad Asesinar, Grid es rápido y decide bloquear el ataque utilizando su habilidad Asesinar Enlace, con esto debería ser capaz de abrir un agujero en su defensa. Sin embargo, el clon se dio cuenta de esto y canceló su ataque para retroceder. Grid aprovecha la situación y acelera sus movimientos de pies para lanzar únicamente la habilidad Enlace que impacta exitosamente en su objetivo. Incluso si su rival es capaz de copiarlo, Grid conoce a la perfección todos sus movimientos de pies y puede notar que ahora el clon está casteando la habilidad Pináculo. Pero para sorpresa de Grid, su clon fusionó las habilidades Pináculo y Asesinar, con esto lanza un ataque cruzado sumamente mortífero y este impacta en el protagonista causándole 59.300 puntos de daño. Grid pierde la mitad de su salud de un solo golpe, por lo que perderá la conciencia por 3 segundos, pero como es una leyenda resiste los estados anormales. Grid no pensó que el clon usaría otra combinación de habilidades que él no conocía, el daño es tan alto que incluso parece injusto. El maldito combinó la habilidad Pináculo que golpea al objetivo sin importar qué y la habilidad Asesinar que destaca por su daño explosivo. Grid pensó que solo se podían fusionar ataques con la habilidad Enlace. Grid sigue perdido en sus pensamientos cuando es golpeado por su clon. A diferencia de nuestro protagonista, que se centró en evitar los ataques de su enemigo, el clon por su lado ataca constantemente sin siquiera dejar que su rival pueda activar sus habilidades. Hay una gran diferencia de nivel entre ellos dos. Además el maldito clon utiliza la gran espada de Grid para lanzar sus habilidades pero cambió a Iyarug rápidamente para golpear con ataques básicos. Este hijo de perra también tiene un vasto entendimiento de los objetos. Grid no puede dejar que lo superen de esta forma y activa su transformación negra, la furia del herrero y los movimientos rápidos. Con estas 3 habilidades Grid incrementa sus estadísticas monstruosamente y toma con suma facilidad la espalda de su enemigo. Golpea a su clon con la habilidad de Asesinar Enlace y le causa más de 70.000 puntos de daño con 2 ataques. Grid debe finalizarlo aquí con un tercer ataque, con esto completará definitivamente la 41ª isla. Pero entonces el clon recupera la mitad del daño recibido con el anillo de Doran y esta curación es potenciada en un 300% por la armadura sagrada de la luz. En total se regeneró 54.159 puntos de salud. Grid no puede creer que el desgraciado sea tan bueno, pero el anillo de Doran tiene un enfriamiento de 10 minutos y el protagonista todavía no usó el suyo por lo que aún tiene la ventaja. Grid usa los ataques que le quedan de Asesinar Enlace, cree que el clon no será capaz de bloquearlos y es una oportunidad perfecta para atraparlo entre la espada y la pared. Pero el clon decide contrarrestar los ataques de Grid con una habilidad de la esgrima de Pagma, el clon devuelve los ataques de Asesinar Enlace de Grid con la habilidad Rotación. Nuestro protagonista esperó justamente a este momento y también hace uso de la habilidad de Rotación para devolver el ataque. Después de esto Grid sabe que el combate llegó hasta aquí, pero sucede algo inesperado.
Aparecieron dos clones de Grid y el segundo comienza a usar la danza de esgrima de Pagma, utilizar el movimiento rotación y el ataque de Grid es devuelto hacia él por tercera vez consecutiva. El herrero legendario no puede hacer nada para evitar este ataque y queda en estado crítico. Para su suerte se activa la pasiva de una leyenda no muere fácilmente y el protagonista se vuelve inmortal por 5 segundos, no puede creer que el clon también posea a Randy en su arsenal. En este punto Grid asume la derrota, como ha usado la pasiva de inmortalidad primero no podrá triunfar en esta instancia. Pero aún así el protagonista está feliz, ya que si su clon fue capaz de hacer todo esto, significa que él también podrá usar estas habilidades y control en un futuro, le alegra haber aprendido tanto antes de la competencia internacional. Grid seguirá entrenando hasta la competencia internacional y absorberá toda la información que pueda de su clon. Pero entonces recuerda que todavía le quedan 5 segundos de inmortalidad y bloquea el ataque de su clon sin querer rendirse todavía le queda algo de tiempo para seguir aprendiendo de él. Grid alargará el combate al máximo y decide intentar combinar Pináculo con Asesinar, golpea efectivamente a su clon, pero tan solo pudo castear la habilidad de Pináculo. La habilidad se lanzó antes de que él pudiera terminar de castear los movimientos de Asesinar, falló intentando copiar a su clon. Aún con esto Grid decide que seguirá practicando hasta el final, no le importa perder puntos de experiencia u objetos, pues aquí se está jugando su orgullo. Grid alargará el combate lo máximo que pueda utilizando su anillo de Doran y se lanza al ataque con el ataque de Asesinar. Pero esta vez el clon utilizó a su Randy para bloquear el ataque de nuestro protagonista. Grid le exige a su clon dejar de huir y enfrentarlo de frente. Pero una ventana le informa de que se acabó el tiempo de la transformación negra y el de su pasiva de inmortalidad, qué inoportuno. Grid no puede creer que el bastardo también tuviera controlado los tiempos de sus habilidades. El clon empujó calculadamente a Grid hasta este punto y justo entonces él hace uso de la transformación negra, la furia del herrero legendario y los movimientos rápidos. Conociendo su destino, Grid le pide al clon que no se vaya a ninguna parte y lo espere aquí. Grid le grita que volverá para destrozarlo, pero es golpeado por un ataque crítico del clon y una ventana le informa de que sus puntos de salud bajaron a 0 y murió. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.